Pasamos entonces a la presentación que va a realizar Guillermo Pérez Hosto, que es director del Centro de Estudios en Políticas Laborales y Sociales del Instituto Torcuato Di Tella. Guillermo. Sí, gracias. Sí, además soy coordinador de la Cátedra UNESCO sobre las manifestaciones actuales de cuestión social y director del Observatorio Sociolaboral de los Jóvenes del Conurbano Bonaerense. ¿Eso, el comentario sobre los cargos, te lo imputo a los 15 minutos? ¿O? No hay problema. Voy a demorarme más. No, avísame 2 minutos antes para acelerar. Dale. Bueno, nosotros fuimos encargados, bueno, en principio un agradecimiento a Luis, a Gabriela y Luis y Mauricio por la invitación. Nosotros fuimos encargados por el Consejo para hacer un estudio sobre el posicionamiento de los objetivos de desarrollo sostenible en la población joven de 15 a 24 años. Por un lado, para saber qué sabían los chicos, y por otro lado, para ver cómo, en base al conocimiento que tenían los chicos, qué anclaje tener como puntos de apoyatura o de anclaje de estos nuevos conocimientos que debían adquirir o que ya estaban presentes. Entonces, por lo tanto, el objetivo general de la investigación fue indagar en el universo de jóvenes de 15 a 24, residentes en el área metropolitana de Buenos Aires, el conocimiento que poseen de los ODS de manera espontánea y a partir de una presentación detallada que se hizo de los mismos, proceder a su identificación y jerarquización desde la perspectiva de los diferentes segmentos de los jóvenes bajo análisis. Los ejes programáticos fueron, en principio, hablar del cambio social, de los hechos que ellos recuerdan del pasado reciente, sean a través de ellos mismos o a través de lo que le cuentan sus padres o sus profesores, la visualización que esos cambios a nivel global produjeron en el contexto social nacional y cómo vivencian ese contexto hoy en día, la incidencia de estos cambios en su vida personal y en las vidas de sus familias, para después, desde ahí, desde sus propios conocimientos, hacer una proyección al futuro. Entonces, ¿cómo se imaginaban dentro de 12 años, en el año 2030? A partir de que sabíamos qué era lo que ellos decían que eran los problemas y cuáles eran las soluciones posibles y cuáles los objetivos que se debían trazar con respecto a todos los problemas a nivel global y nacional, ahí hacíamos una presentación. Primero, saber si conocían el concepto de desarrollo sostenible y, a partir de eso, que nadie lo conocía, presentarle los ODS que tampoco lo conocían. Entonces se hacía una presentación y se les pedía que ellos, a partir del video que le presentábamos, hicieran como una identificación y jerarquización de esos objetivos, de 5 de esos objetivos, 5 para el mundo, identificar cuáles son los más importantes y 5 para la Argentina. Y a partir de eso, ordenarlos por, como ellos quisieran, jerárquicamente. Es decir, cuál había que ejecutar primero y cuáles después. De este conjunto, desde luego, surge como decimos siempre, del caos de la historia surge un orden extraordinario. Bueno, la metodología fue a través de grupos operativos de discusión o grupos de indagación motivacional, que se los llama en general focus groups, con esa muestra, con 18 grupos, que tomamos la parte más integrada de la sociedad, ¿no? Es decir, aquellos que solo estudian, tanto divididos en adolescentes y jóvenes adultos, sexo masculino y femenino, y si estaban en la media o en la universidad, en el caso de los adolescentes. Los que estudiaban y trabajan, divididos por los mismos grupos, y los que solo trabajan, divididos también por sexo y edad, al cual agregamos un grupo de
de chicos que habían abandonado la escuela, que trabajaban y habían abandonado la escuela, pero habían retomado la escuela de adultos, que fue un grupo realmente interesante, porque tenía muchos más objetivos que los otros. O sea, el hecho de ir y volver los hizo como madurar y reflexionar, ¿no? Ahora pasamos brevemente. ¿Cuáles son los problemas que detectaban naturalmente? Primero la pobreza, el hambre, las desigualdades, el desempleo, la inseguridad, la violencia, el deterioro ambiental. Podemos decir que en el caso de los jóvenes, la pobreza hoy en Argentina llega al 37,7% y la vulnerabilidad al 61%. Y en el conurbano más, 42 la pobreza y 66 la vulnerabilidad. Que el desempleo, por ejemplo, de los jóvenes, que lo viven personalmente, es de 25 a nivel nacional y de 30,9 en el conurbano. Estos son datos del INDEC al 30 de junio, es decir, del segundo trimestre, que es lo que apareció el 9 de noviembre. Y por último, la tasa de no registro de su empleo es el 58,6 y la tasa de informalidad, es decir, lo que sumaría la totalidad de trabajo precario, del 66. De ahí que las visiones sean un poco negativas de los chicos, ¿no? Respuestas a los problemas. Dice que no se encuentran o no se visualizan respuestas significativas. Consideran que lo individual prima sobre lo colectivo. Descreen de la acción colectiva y del rol de la clase política y de que se estén buscando verdaderas respuestas, destinadas a erradicar la pobreza, disminuir las desigualdades, mejorar la educación y salud y encarar cuestiones ambientales de fondo. Sí visualizan medidas en relación al combate a la corrupción en Argentina y en otros países. ¿Cuáles serían los objetivos que ellos se proponen para estos cambios? Propiciar la igualdad de oportunidades, educar en la tolerancia, poner énfasis en la educación como motor del cambio desde edades tempranas, concientizar sobre la situación ambiental, incentivar y generar trabajo digno y empezar a cambiar uno mismo. Eso es lo que ellos decían sin haber visto los objetivos. O sea que había puntos de anclaje. Problemas a nivel nacional: deterioro medioambiental, la violencia, la inseguridad y el miedo, el desempleo, la falta de esperanzas, el temor al futuro, el deterioro de la atención de la salud, el acrecentamiento del consumo de drogas. Respuestas a problemas: cada vez hay más problemas que respuestas, esta es una gran verdad. El Estado está ausente para dar respuesta a tantas situaciones problemáticas que vivencian día a día y no vislumbran gestos de solidaridad por parte de los miembros de la sociedad. La ven cada vez más individualista la sociedad. Incidencia de estos cambios en la vida de personas: mayor libertad, igualdad de género, matrimonio igualitario entre las positivas, y las negativas dicen menores posibilidades de inserción o continuidad laboral, mayores exigencias para acceder o permanecer en puestos de trabajo, situaciones socioeconómicas y familiares problemáticas, alta inseguridad e incertidumbre, movilidad social descendente, falta de confianza en el otro. Proyección al futuro: hay mucha incertidumbre, las expresiones están condicionadas a la situación del país, es decir, que si el país no sale de la actual coyuntura, no puede haber mayores oportunidades laborales asociadas con las carreras elegidas. No descartan la idea de radicarse en otro país, hay una gran fantasía de fuga en muchos chicos. No aparece con fuerte un proyecto de familia a construir en el futuro y hay escasas esperanzas de poder acceder a una vivienda propia. Déficit de deseo hacia el porvenir. Inclusive hablamos de un cierto ocaso del deseo, crepúsculo del deseo, en este sentido, con respecto, nosotros estos estudios los hacemos permanentemente, no con respecto a los ODS, pero sí los hacemos permanentemente, sistemáticamente a la población juvenil desde el 2003. Proyección de la economía al 2030, aspiran a que esté mejor, pero no logran configurar una visión positiva. El presente no les permite pensar y pensarse en una situación mejor. A lo sumo opinan que estarán igual. Sí aparecen expresiones de deseo de que la situación económica mejore, con dudas acerca de su concreción por las diferentes etapas y crisis vivenciadas por ellos y sus padres. Acá recogían, sí, la experiencia de los padres. Proyección de la sociedad al futuro: sociedad más abierta, menos discriminatoria, con mayores avances en materia de derechos
y rol de la mujer, igualdad de género. Estaba muy presente en esta época el planteo de la discusión por el aborto, que de alguna manera sesgó estas tratamos de filtrarlas, pero sesgaron un poco las opiniones, sobre todo en los grupos femeninos, con alta incertidumbre por la inseguridad, y la inseguridad no es solo la inseguridad en las calles, la inseguridad civil, digamos, sino que la inseguridad social. Es decir, no tener seguro que el proyecto individual, en caso de tenerlo, lo puedan realizar. El acrecentamiento de la pobreza, que es lo que más les preocupa a los chicos, después vamos a ver, la violencia que vivencian y proyectan. Y proyección del ambiente, escasas visiones proyectivas, escasas visiones positivas proyectadas, expresiones de deseo como posible fruto de un gran esfuerzo mancomunado. Y tienen como una configuración apocalíptica del estado del ambiente y sus diferentes componentes, fruto del poco cuidado del hombre en su relación con la naturaleza. La contaminación del agua, el calentamiento global, la tala indiscriminada de árboles, el deterioro de los suelos, los avances tecnológicos contaminantes y la escasa conciencia ambiental. Todo esto era sin presentarles, o sea, esta es la conciencia de los chicos, o sea que tenemos lo bueno que hay, si bien están en una etapa un poco deprimida por la situación que están viviendo en sus familias, lo que sucede es que tienen la base como para anclar algunos de los objetivos para facilitar la enseñanza a partir de su propio conocimiento. Bueno, alto desconocimiento del desarrollo sostenible, voy más rápido. Se les presentan entonces los ODS, el grado de desconocimiento es muy alto de todos. La opinión sobre los ODS, valoración de la claridad, el dinamismo y precisión de las explicaciones. Señalamiento de la importancia que en los colegios se presenten los ODS, porque decían, bueno, en los colegios no pasa nada respecto de esto. O sea, todas estas cosas que ustedes nos dicen, nosotros no las aprendimos en la escuela. Dudas sobre la credibilidad que les merece la propuesta y las posibilidades. Algunos decían, esto es Disneylandia. O otros decían, ¿qué problema debe haber tan grande que se juntaron 193 países para hacerlo? Esas eran opiniones de los adolescentes, ¿no? Afirman la necesidad de un trabajo mancomunado para poder avanzar en el logro de los mismos, opinan que son demasiados objetivos para poder cumplirlos efectivamente en el lapso de tiempo. Cuando ellos expresan la preocupación por la situación, que la situación sea tan alta de gravedad que amerite una propuesta de tantos países, es lo que dijimos, y reconocimiento que es una propuesta muy positiva y esperanzadora. Es decir, que les da mayores elementos para conformar su propio proyecto de vida. Es decir, como se decía en la década del 70, tener una causa noble por la cual luchar, ¿no? Bueno, en general han elegido para la Argentina, salto los del Mundial, han elegido fin de la pobreza, educación de calidad, trabajo decente, salud y bienestar, hambre cero. Si bien a los ambientales le dan importancia, dicen que hoy la situación esta es prioritaria con respecto a lo ambiental. Es decir, y cuando le preguntamos por salir de la pobreza, yo les preguntaba si era por conmiseración hacia la situación de los conciudadanos que tenían esta situación o por miedo a su propia pobreza. Y todos me dijeron por ambas. Y hay un gran miedo con respecto a que el sistema los arrastre a un agujero que los conduzca a la nada, digamos. Esto es muy importante. Y en este aspecto son dadores de esperanza, ¿no? Dijeron que elegían esos porque son los que hace falta. Ahí ponemos que la incertidumbre actualmente vivencian lleva a algunos jóvenes a elegir la eliminación de la pobreza tanto por la preocupación por solucionar la situación de otras personas como el propio temor a vivir en un futuro condiciones similares. Para los jóvenes los más importantes, o sea, porque esto es de una perspectiva general, para los jóvenes lo más importante sería educación de calidad, igualdad de género, hambre cero, salud y bienestar, trabajo digno y producción y eliminación de las desigualdades.
El objetivo es la dimensión ambiental, como decíamos, es una problemática a solucionar en el futuro. Con respecto a la... Dice que es muy importante la concreción de los ODS a futuro, concentra respuestas afirmativas en forma mayoritaria. Se esbozan dudas de que se efectivicen todos y abarquen a toda la sociedad. Expresan su descrimiento acerca de que sean verdadero interés para los tomadores de decisión. Puede ser para ellos, pero no para, como ven, a la clase política en general, que los engloban a todos de manera igual. No hay una distinción respecto de esto. Propuestas para la concreción que se cumplan, que se cree conciencia. El Estado tiene que asumir el rol principal del logro de los objetivos. Es necesario que la sociedad se involucre, y los dos que ahí hemos subrayado son: la educación debe cumplir una función preponderante para transmitir, formar y concientizar en los diferentes niveles de enseñanza sobre la importancia de la concreción de los objetivos. Los jóvenes, como nuevas generaciones más comprometidas, son los potenciales internalizadores y transmisores de la necesidad de implementación de las propuestas. Los modos de difusión tienen que estar en los programas y fundamentalmente en las redes sociales, con videitos muy cortos, porque hicimos un compilado de los 27 de Educar y se nos dispersaban un poco, así que tuvimos que seguir achicando. No aguantan más de 2 minutos y medio en realidad frente a la pantalla si uno no le cambia de tema. Sí, se agotó todo. Esas son sugerencias para los decisores, y podemos decir, en general, la presentación de los ODS aparece como una propuesta utópica, pero a la vez alentadora. Es contradictoria en ese sentido. En jóvenes que vivencian tanta incertidumbre y no manifiestan muchas perspectivas de futuro, el poder visualizar la propuesta como dadora de esperanza puede ser un punto de anclaje para el acercamiento y comunicación con estos segmentos juveniles. Punto ahí. Gracias.